Buenas noches, les bendecimos. Vamos a comenzar esta reunión, ¿sí? Y bendecimos a todos aquellos que se están conectando en nuestra página por el Facebook Live. Les bendecimos y sabemos que esta noche Dios va a derramar de su poder a través de su palabra, ¿sí? Y va a traer palabra que nos va a ayudar a cómo clamar a Él para que Él pueda escuchar nuestro clamor, ¿sí? Así que bienvenido allí los que están en sus casas a través de nuestra página del Ministerio Evangélico Vida en Abundancia, y bienvenido cada uno de los que estamos aquí, amén, dispuestos a recibir lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y sabemos y creemos que mientras la alabanza, mientras la danza, mientras la adoración y mientras la palabra se va impartiendo, Dios se va desatando con poder y va a estar en nuestro jalar ese milagro que estamos pidiéndole a Dios, ¿sí? Usted no deje de pedirle a Dios su milagro, ¿sí? Y la palabra de hoy le va a ayudar muchísimo de cómo tenemos que pedirle a nuestro Señor lo que le estamos pidiendo. Amén. Venimos a su casa a adorarlo, a alabarlo y a llenarnos de su palabra. Así que bienvenidos y vamos a prepararnos para alabarlo, ¿sí? Prepara tu corazón y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. Amén. ¿Sí? Y vamos a alabarlo con todo nuestro ser. Alábelo. Sí, Señor. Adoramos y alabamos a un Dios sobrenatural. Dígaselo. Declárelo. Sí, Señor. Declárelo. Dígalo. Sí, Señor. Dígalo. Él no tiene límites, porque es sobrenatural. Sí, Señor. Alabamos a un Dios sin límites. Más allá de lo que sea, será. Sí, Señor. Sí, Señor. Dígalo, no tiene final. De nada carece. Él es dueño de todo. No tiene final. Dígalo. Declárelo, porque usted tiene que saber el Dios que ama. Sí, Señor. Él es sobrenatural.
Sí, Señor. Su poder no tiene final. Sí, Señor. Dígalo, su poder no tiene final. Gracias, Señor. Dele un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Sí, Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. Prepárese para adorarlo. Él es el único Dios. Precioso Jesús. Dígalo. Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Adórelo. Sí, Señor. Si puede, levante sus manos en adoración. Dígalo, Dios Todopoderoso. Tú que vives, Señor, en ese lugar inaccesible, pero que estás con nosotros todos los días. Él está en su trono, sí, pero está contigo. Pelea tus batallas, escucha tu clamor. Conoce tu interior, tu corazón, te abraza y te ama sin condición. Poderoso Dios, que habita en luz inaccesible. Dígaselo. Todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios Todopoderoso. Únase a los ángeles del cielo. A una voz. Sí, Señor, a una voz. Todo lo que respire, adore al Dios de los cielos. Tú si estás ahí en tu casa, adóralo con todo tu ser. Llénate de su presencia. Y aquí en su casa le adoramos. Los cielos cuentan su gloria, la creación tu alabanza. Aquí está tu aliento en honor a ti, a ti. La creación su alabanza. Dígaselo, aquí está mi aliento, Señor. Los cielos cantan, la tierra canta, hoy te cantamos aleluya.
Sí, Señor. Hoy te cantamos, aleluya. Sí, Señor. A una voz, aleluya. Dígalo, dígalo a una voz. Aquí en su casa, aquí. Y allí donde tú te encuentras. Dígaselo. Permítenos ser con nuestra adoración. Dígaselo. Dígaselo. Reyes y sacerdotes que ministren en tu corazón con nuestra adoración. Dígaselo. Permítenos, Señor. Anhele ministrar el corazón del Padre con su adoración. Sí, Señor. Que ministre en tu corazón con nuestra adoración. Dígaselo. La tierra canta a una voz, hoy te cantamos, aleluya. Sí, Señor. La tierra. A una voz, aleluya. Precioso Jesús. Santo, santo, santo. Dele un fuerte aplauso a su presencia. Porque a una voz le cantamos aleluya. Amén. A una voz. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Podemos tomar nuestro asiento. ¿Sí? Amén. Le damos gracias a Dios por estar en su casa. ¿Sí? Es una victoria, es una conquista. ¿Sí? Es una conquista de su iglesia, de su congregación, poder estar en su casa. Amén. Y es una victoria poder también haber llegado. ¿Sí? Una victoria. Gloria a Dios. Por eso tenemos que darle gracias a Dios y disfrutar de estos momentos. Amén. Porque Él ve lo que nosotros queremos expresarle al llegar a su casa. Que le damos el primer lugar, que lo amamos, que necesitamos de Él, que necesitamos del estar congregados. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Todo eso Dios lo ve. Y hoy vamos a traer una palabra que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Es una palabra muy conocida, pero que sinceramente es una palabra que nos va a ministrar muchísimo. Amén. ¿Sí? Y está allí en Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 21. Es una, tal vez muchos de ustedes la conocen, la han escuchado y nos enseña mucho. Amén. Gloria a Dios. ¿La tenemos todos? ¿Sí? ¿Allí en tu casa la tenés? Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. ¿Qué extraemos? Bueno, como toda la palabra de Dios, este pasaje tiene una riqueza impresionante que ministra nuestro corazón, ¿sí? Ministra cómo tiene que ser nuestra actitud para con Dios, cómo tiene que ser nuestra perseverancia, cómo tiene que ser nuestra fe, cómo tiene que ser nuestra humildad, cómo tenemos que ser cuando le estamos pidiendo algo a Dios, ¿sí? Y vamos a ir un poquito por partes. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿sí? Si ustedes saben, la región de Tiro y de Sidón no correspondía y no estaba dentro de las ciudades judías ni israelitas. Eran ciudades del gobierno, de la provincia de Fenicia, una ciudad que no era ni de Judea ni de Israel, ¿sí? Entonces, sin embargo, dice que saliendo Dios del lugar donde él estaba, saliendo Jesús del lugar donde estaba, se fue a esa ciudad, ¿sí? Se fue a Tiro y a Sidón. Amén. Él dijo en una oportunidad que él tenía que predicar a todos, ¿sí? Los discípulos le decían: no, maestro, no te muevas, no salgas, no vayas. Pero él decía: sí, yo tengo que salir porque tengo que predicar. Amén. Entonces, tiene mucho que ver con esto. Fue a la ciudad, a la región de Tiro y de Sidón. Y dice que entonces una mujer cananea que había salido de aquella región, ¿sí?, comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David. ¿Sí? Aquella mujer reconocía en aquel Jesús que iba caminando por esos lugares, reconocía ese título del ungido. Hijo de David es: Señor, tú eres ungido. Jesús era ungido, era el Mesías, y aquella mujer lo tenía bien claro. Sabía que era el único, aquel ungido, aquel Jesús, el único que podía hacer libre a su hija. ¿Sí? Amén. Y empezó a gritar y a decirle. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si alguien ha estado en momentos límites, tanto personales, de salud, como de un ser amado, ¿sí? O de un hijo. Yo creo que el clamor más fuerte que nace en un ser humano es cuando un hijo, ¿sí?, está en situaciones complicadas, ¿sí? Amén. Es un clamor, es algo que desgarra el alma, aunque no lo hagamos como esta mujer que gritaba, ¿sí? Pero nuestro corazón se desgarra delante de Dios, delante de su presencia, para decirle: Señor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mí, necesito que tú hagas algo, ¿sí? No sé cuántos de ustedes pueden haber estado en una situación parecida. Puede ser por un hijo, puede ser por un hermano de sangre, por un hermano de la fe, puede ser por un hijo espiritual, ¿sí? Puede ser por un padre, por una madre, ¿sí? Cada cual sabe, ¿sí? Pero yo creo que el clamor por un hijo es algo que desgarra el alma, ¿sí? Porque como que con los hijos, si bien con nuestros hijos ya después de la mayoría de edad tenemos que aprender a cortar el cordón umbilical, ¿sí? No solamente el cordón que nos corta el ginecólogo o el que esté allí asistiendo, nosotros quedamos unidos a nuestros hijos, ¿sí? Tanto padres como madres. A veces nos inclinamos más a las mamás porque somos realmente los que los llevamos aquí 9 meses en nuestro vientre, está unido con nosotros por ese cordón umbilical que es cortado, pero también el padre tiene el mismo sentimiento, no es exclusivo de la madre.
¿sí? Como tampoco es exclusivo el pensamiento, porque el sentimiento, hay muchas madres que no sienten eso, lamentablemente, ¿sí? Pero, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que hay madres que abandonan a sus hijos, etcétera? Igual eso no podemos tampoco nosotros juzgarlo. ¿Por qué? Porque hay situaciones y a veces le dieron la vida y lo ponen en manos de alguien para que alguien más los cuide, ¿sí? Como ella no podría. Y lo que esa madre puede sentir, ninguno de nosotros sabemos, ¿sí? Pero no porque dé a su hijo en adopción, no siente no siente dolor, ¿sí? Tal vez sea algo más ¿cómo puedo decir? Más digno de admiración, porque se desprendió, porque ella sabía que no lo iba a poder tener como ella querría que su hijo o su hija estuviera, ¿verdad? Pero le dio la vida, amén. Le dijo a Dios, así como le dijo María, sí, que se haga en mí tu voluntad. Amén. Entonces, el amor de padre, de madre, es algo que realmente, cuando nuestros hijos no están bien, nos va a llevar a clamar a Dios, ¿sí? Acá vemos líderes, vemos pastores, ¿sí? Y yo no sé, pero nosotros hemos clamado a Dios por nuestros hijos espirituales cuando están en situaciones también apremiantes, ¿sí? Hemos doblado rodillas, ojo que esto no lo digo, pero quiero que sepan que hay un lazo también, y como líderes, yo sé que acá hay líderes que tienen que tener ese lazo y esa unión con los hijos espirituales, ¿sí? Cuando uno tiene hijos biológicos e hijos espirituales, debe y tiene que desarrollar ese amor que lo va a llevar a doblar rodillas y a clamar, ¿sí? Uno nunca va a decir por un hijo, mirá, por un hijo biológico, ¿verdad? Está endemoniado, bueno, que se arregle, algo habrá hecho, por eso está endemoniado. Bueno, tampoco podemos decir por un hijo espiritual, ¿verdad? ¿Cuánta palabra nos enseña Dios? ¿Sí? ¿Cuánta palabra? Porque aunque una persona se mantenga, esté endemoniada, tenga que pasar por una situación de esa porque abrió algunas puertas, ¿verdad? Necesita y tiene que contar con el clamor de un padre espiritual, de una madre espiritual, de un padre biológico, de una madre biológica. Dios no nos llamó a decir, bueno, arreglátelas como puedas, te metiste en ese lío, ahora arreglátelas. No. Tenemos que clamar a Dios, ¿sí? Clamar a Dios, ¿sí? Y esa mujer dice que entonces esa mujer cananea no era de la tribu de Judá, no era israelita. En Marcos dice una mujer sirofenicia era de Ciro, de Fenicia, de Tiro y de Sidón. Eran ciudades que no eran lo que hoy podríamos decir cristianas, ¿sí? No eran del pueblo israelita, no era del pueblo judío, era una mujer que estaba lejos de Dios, ¿sí? Y tal vez por estar lejos de Dios, su hija estaba padeciendo eso, pero aquella mujer supo a dónde tenía que ir, ¿sí? Y cómo tenía que ir. Este pasaje es poderoso, que nos enseña una actitud, la verdadera actitud que tenemos que tener para con Dios al clamarle, ¿sí? Ella no le importaba, su hija estaba endemoniada, su hija estaba siendo atacada fuertemente por un demonio, ¿sí? Fuertemente por un demonio. Ya le estaba quitando la vida, y la mujer aquella cuando vio a Jesús, vio al ungido. Cuando vio a Jesús, vio al ungido. Y por más que era una mujer sirofenicia, que Mateo le dice cananea, todo tiene que ver porque está en la tierra de Canaán, ¿verdad? Por más que era una mujer sirofenicia, una mujer extranjera, ¿verdad? Jesús había ido a ese lugar. Amén. Y por más que fuera una mujer extranjera, aquella mujer podía reconocer que solamente en Jesucristo, solamente en el ungido, podía haber salvación para su hija.
Amén. Entonces dice que salió de aquella región, ¿sí? Y comenzó a gritar. Yo no sé cuántos de nosotros, yo he estado en situaciones límites, ya lo he contado otras veces, mi hijo cuando chiquito, yo mientras clamaba a Dios desesperadamente, nunca grité porque estaba en una sala de espera de un CTI, entonces no podía gritar, pero no es el grito literal, es el grito del alma, es el grito del corazón, es el grito de la desesperación y del saber que solamente nos podemos agarrar de un Dios todopoderoso, ¿sí? Es el reconocer que solo Él, porque humanamente vamos a saber, vamos a sentir, vamos a poder experimentar que nada podemos hacer por ese ser que tanto amamos. Humanamente nada vamos a poder hacer, ¿sí? Cuando yo estaba del otro lado había una pared y yo estaba de este lado porque no nos dejaban pasar y me sentí que algo me ataba las manos y me ataba los pies y me imposibilitaba. Y yo decía, mi hijo se está muriendo y nada puedo hacer por él. Pero de pronto vino una revelación sobrenatural y todopoderosa como la de esta mujer y supe que sí podía hacer algo y era clamar a Dios, clamar a Dios. Miren, amados, yo no sé si alguien experimentó eso, pero literalmente sentí que me escurría en la pared y que llegaba al piso y desde allí clamaba al Señor. Yo no sé si alguien lo experimentó, pero sinceramente lo que sentí era literal que mi cuerpo se caía así y llegaba al piso para clamar desde allí y pedirle perdón a Dios si algo de lo que yo había hecho en mi vida estaba afectando a mi hijo en aquel lugar. Lo primero que hice fue, Señor, perdóname. Y te pido que sanes a mi hijo. Eso mismo hoy también lo sentimos por varios y por muchos hijos espirituales. Cuando vemos que el enemigo ha ganado terreno, hemos clamado a Dios, poniéndonos en el único lugar posible para poder que esa vida sea libre, sea salva, sea sana y no tenga que padecer las consecuencias como esta chica. Esta mujer dice que salió de aquel lugar y comenzó a gritar y a decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Es reconocer, Señor, como dijo aquel publicano que entró al templo, ¿sí? Que muchas veces lo hemos hablado también en diferentes prédicas. Entra el fariseo, entra el religioso, ¿verdad? Y dice que entró al templo, llegó al altar y se puso allí y le dijo, Señor, gracias porque yo soy una persona correcta, porque yo no robo, no cometo pecado, ni siquiera como este publicano. Y el publicano que estaba al lado de la puerta, que ni siquiera se animaba a levantar sus ojos al cielo, dice que le decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ese es el clamor que escucha Dios. El otro, lo que hace Dios es esperar a que la persona pueda entender que necesitamos reconocer y tener convicción de los errores y de los pecados permanentemente. Aquel publicano decía, Señor, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que decía, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de decir, soy pecador? No para decir como una oración, por mi culpa, por mi santísima culpa. No es eso. Es porque solamente la actitud de reconocernos pecadores es que nos va a permitir arrepentirnos y dar un paso hacia adelante, un paso hacia Jesús, un paso hacia Dios y ganar y recobrar lo que es de nosotros, que es la liberación, es la libertad, es la sanidad, es el gozo y la alegría y el saber que tenemos un Dios que todo lo puede y que nos ama
y que nos escucha. Amén. Entonces dice, Señor, Hijo de David, ya ahí la mujer le está mostrando, sé que eres Dios, sé que eres el ungido, Hijo de David. Aquel era un título, cuando un hombre, una mujer le decía a Jesucristo, aquel que andaba caminando allí por Nazaret, le dice, Hijo de David, le está diciendo, sé que sos el ungido, sé que sos el Mesías. Amén. Y entonces dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Sí? Ten misericordia de mí. Ver un hijo, ver una hija, ver allí atormentados por un demonio, atormentados por un pecado, atormentados por una situación que ha venido como consecuencia de vivir lejos de Dios. Porque aquella mujer estaba viviendo en Tiro y en Sidón, era una mujer sirofenicia, era una mujer que vivía lejos de Dios. ¿Sí? Y como decíamos en algún otro miércoles, muchos de nosotros lo que vamos a dejarle herencia a nuestros hijos, tanto de bendición como de maldición. Y aquella mujer le dejó una herencia de maldición a aquella hija. ¿Sí? Una herencia que al encontrarse con Cristo pudo entonces decir, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Sí? Ten misericordia. Mi hija está gravemente atormentada. Amén. ¿Y qué respuesta sintió? ¿Qué respuesta? ¿Escuchó inmediatamente que su hija fue libre? ¿Escuchó inmediatamente que el Mesías le dijo, mujer, tu hija está sana, tu hija está libre? ¿Cuántos de nosotros estamos clamando hoy por hoy para que esta pandemia se seque, para que este virus desaparezca, para que pronto podamos nuevamente movernos como nos movíamos antes, con libertad, sin tapaboca? ¿Sí? ¿Cuántas cosas tenemos que cuando las perdemos nos damos cuenta? La libertad de ir y venir. La libertad de tú no tomar un ómnibus y no estar con el pensar, ay, que me voy a contagiar, ay, que este no lleva tapaboca, que este aquello, que puedo bajar de ese ómnibus con el coronavirus encima y llevarlo para mi casa y trasladarlo y enfermarnos. No teníamos eso antes de la pandemia. Y nos damos muchas veces de nosotros, amados, y también lo digo en primera persona, no estoy hablándoles a ustedes como que yo, como decía el otro miércoles, como que soy Santa Inmaculada, no. ¿Cuántas veces nos enojamos por pavadas? ¿Cuántas veces vivimos enojados, discutiendo, criticando? ¿Cuántas veces, amados? ¿Cuántas veces vamos por la vida sin darle gracias a Dios por lo que tenemos? Cuando lo perdemos, entonces reaccionamos. Tal vez aquella mujer vivió hasta cierto momento con aquella hija bien, en medio de la separación de Dios. Pero miren, Satanás es experto, el diablo es experto para tirarnos de la piolita y dejarnos que vivamos bárbaro, y un buen día se ¡pac! Y te quita todo. Todo lo contrario a Dios. Que Dios te deja caminar, pero un buen día cuando te arrepentís verdaderamente, Él te entrega todas las bendiciones. Él te entrega la sanidad, te entrega la liberación, te entrega la prosperidad. Solo buscarlo a Él, amados. Es muy diferente la acción en una misma persona que vive confundida, que vive en pecado, que vive alejada. Es diferente lo que hace el diablo a lo que hace Jesucristo. El diablo te tira la piolita y un buen día te arrastra y te lleva a la destrucción. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hay? Cada uno de nosotros sabemos. Desde enojarnos sin sentido con alguien que nos ama o que amamos, desde mentir permanentemente, desde murmurar continuamente, desde pecar permanentemente. ¿Cuántas puertas podemos llegar a abrir, amados? ¿Cuántas puertas? Yo no quiero enumerarlas porque no quiero que nadie nos sintamos
como señalados, pero Dios hoy está hablando. ¿Cuántas puertas? Yo quiero que cada uno de los que aquí están puedan decir cuántas puertas se han abierto hasta hoy, porque hoy, a partir de hoy, yo me levanto, salgo de Sirofenicia, salgo de Tiro, salgo de Sidón y comienzo una nueva vida, porque Jesucristo está contigo para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros tenemos la valentía que tuvo aquella mujer? Aquella mujer que podía haber tenido miedo. Eran tiempos convulsionados, amados, donde Herodes, 30 años antes, había matado niños hasta 2 años para que Jesús no reinara. Eran tiempos difíciles. Y aquella mujer dijo: basta. No vivo más lejos de Dios. Hasta aquí, diablo, me has manipulado. Hasta aquí has envenenado a mi familia. Hasta aquí me has usado para dejar una mala herencia para mis hijos. Hasta aquí. Pero cuando vio al ungido, cuando vio a Jesús, supo dónde estaba la libertad, supo dónde estaba la liberación. Amén. Supo dónde estaba la salvación para ella y para su hijo. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos el venir a la casa de Dios porque hace frío, porque está la pandemia, porque no nos toca o porque nos toca? Y el día que me toca, no quiero venir porque estoy cómodo en mi casa, mejor miro la transmisión. Estamos subestimando el poder de su presencia. Aquella mujer también podía haber dicho: no, ¿para qué voy a ir si el Hijo de Dios no me va a oír? Y dice que Jesús no le respondió palabra. ¿Cuántos de nosotros pedimos a Dios? Y lo que estaba diciendo, ¿cuántos de nosotros estamos clamando para que este virus se seque, para que esta pandemia desaparezca? ¿Cuántos? Yo por lo menos lo estoy haciendo. No quiero vivir en medio de una pandemia. No quiero vivir en medio de un virus. No quiero, más allá de que siempre estamos en medio de virus y de bacterias, pero no uno como este. Y decimos: Dios no me está escuchando. Dios no me está oyendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Amén. Entonces, dice que Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. ¿Y qué hizo la mujer? Se dio media vuelta y se fue. Dejó de orar, dejó de clamar. Siguió clamando, siguió gritando. Pero fíjense en ustedes, le dicen los discípulos: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Despídela. Solo pensaron en ellos. Solo pensaron en ellos. Ni se les pasó por la cabeza pensar que aquella mujer estaba en necesidad. ¿Sí? Despídela, que se vaya de vuelta a su región, que se quede con su hija endemoniada, que se arregle como pueda, por algo está en esas condiciones. Y eran los discípulos de Jesús. ¿Sí? Despídela. Y ¿saben una cosa? Cuando existen esas situaciones como esta que surgió allí en los discípulos, el maestro no los escucha. Cuando hay indiferencia hacia
hacia el necesitado, cuando hay indiferencia hacia aquel que está con necesidad, Dios no escucha. Porque Jesús siguió conversando con la mujer. No escuchó lo que los discípulos le dijeron. Lo pasó por alto. Dice que él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Con quién estaba hablando? Con la mujer. Porque a él no le importaba que la mujer gritara, que lo dejara al descubierto. Él vino para sanar y para dar vida, y vida en abundancia. No le importaba, no tenía nada que ver. Él lo que estaba haciendo era probando la fe de aquella mujer, la humildad de aquella mujer. O sea que si tú le estás pidiendo algo a Dios y no te lo está, te parece que no te está escuchando, Él te está escuchando, Él te está escuchando. Sencillamente tenés que insistir en la actitud correcta. Arrepentido, arrepentida de todo lo que hasta ese momento pudiste llegar a hacer. Es el arrepentimiento genuino, el que abre una puerta, el que abre un portón. Es el arrepentimiento verdadero, el que nos permite ir en esta dirección y hacer un giro de 180 grados para ya nunca más ir en la dirección equivocada. ¿Sí? El arrepentimiento, decíamos, en el discipulado, que ya lo vamos a retomar, que es como ir es darse cuenta que voy en el ómnibus equivocado, bajarme y tomarme el correcto. ¿Sí? Tenemos que tomarnos el ómnibus correcto. ¿Sí? El arrepentimiento es eso, bajarme del ómnibus equivocado y tomarme el correcto. ¿Sí? Y todos lo podemos hacer, todos. ¿Sí? Todos podemos bajarnos de ese ómnibus. No sé si a alguien les pasó, a mí me ha pasado varias veces. Cuando trabajaba de noche, que salía con un cansancio bárbaro, un día me tomé, en lugar del 306 allá en Belvedere, me tomé el 370, creo. Salía del trabajo, estaba medio... Y miro, y vi clarito el 306. Cuando veo que agarra por agraciada, yo digo, uy, Dios mío. Me bajé en la parada, caminé hacia atrás, hacia el Paso Molino, y me tomé el 306. Y una cosa así, de ahí en más, empecé a mirar bien, ¿sí? Porque vi que era el amarillo y me pareció talmente 306 y me tomé el otro. Me bajé y me tomé el que me llevó a mi casa. Amén. Y de eso se trata, amados. Amén. Dele un fuerte aplauso. Sí, porque eso es el arrepentimiento. Sí, ese es el arrepentimiento genuino. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a eso tenemos acceso todos. Todos nos equivocamos. Y yo creo que mentimos si decimos que no. ¿Sí? Y gloria a Dios, si hay alguien que nunca se equivocó, bueno, gloria a Dios. Siga así, pelee para no equivocarse nunca. Pero todos nos equivocamos, todos. Porque aun cuando nacemos en cuna cristiana, ¿verdad? La vida a veces, cuando se nace, como decimos muchos, el pastor y yo nos convertimos después de grandes, ¿sí? O sea, conocimos la vida sin Jesús, ¿sí? Y aunque creíamos en Dios, aunque creíamos mucho en Dios, por eso pude clamar a mi hijo, como esta mujer, ¿sí? Pero vivíamos sin la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo adquirimos cuando aceptamos a Jesús y cuando públicamente nos bautizamos, que es la aceptación pública, ¿sí? Y cuando comenzamos a pertenecer a través del bautismo a la iglesia evangélica. Amén. Entonces, pero hasta ese momento vivimos con vendas, el enemigo pone vendas. Y aquellos que nacen en cuna cristiana a veces nos acostumbramos, se acostumbran a la vida y también llegan a tener vendas, ¿sí?
en los ojos que el enemigo pone, porque el enemigo es experto en poner vendas, en atar manos. ¿Sí? Es experto. Y lo único que nos permite ser libres es el arrepentimiento. La sangre de Cristo, la vida de Cristo, la cruz de Cristo, es esa luz que necesita la humanidad para tener convicción de pecado y entonces decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Ten misericordia de mí. Y dice que Jesús la probó. Entonces ella vino, fíjense, ya sin importar más nada, vino entonces el rechazo de los discípulos, porque los discípulos la estaban rechazando, pero sí por un cierto egoísmo, para cuidar al maestro, para cuidarse ellos. Ellos tenían miedo, ¿sí? Y le dicen al maestro: despídela, porque nos está dejando al descubierto, ¿sí? Entonces, dice que ella, a pesar de todo eso, yo le imagino a aquella mujer, Jesús caminando y casi hablándole y diciéndole: sí, pero no está bien escucharte, no está bien. Los discípulos, sin embargo, ella corrió y se le puso adelante al maestro y se postró delante de Jesús y siguió clamándole: Señor, Señor, socórreme, socórreme. Si en esta hora estás pasando una situación límite, una situación en la cual te llevó por vivir en una vida sin Dios, una vida sin... Es hora de clamar, es hora de tirarte al piso, es hora de decir: Señor, socórreme, socórreme, socórreme. Y por si esa vida no lo hace, el padre espiritual, la madre espiritual, el líder, tiene que hacerlo por él. Tiene que hacerlo por esa persona que Dios puso en sus manos para cuidarlo, para pastorearlo. ¿Sí? Yo no sé cuántos líderes han dejado de lado sus situaciones difíciles para clamar por un discípulo que está en su red. Amados, aquellos que están llamados al liderazgo, tenemos que estar atentos. Los discípulos que estaban con Jesús no tuvieron la capacidad de pensar el dolor de aquella mujer. No pudieron. Estaban en sus miedos, estaban en sus escuderías, estaban siendo escuderos de Jesús y de ellos mismos. Y aquella mujer los estaba dejando al descubierto. ¿Sí? Salgamos de nuestra situación para pensar en los que están en necesidad. Salgamos de las situaciones personales, amados. Todos las tenemos, todos tenemos las situaciones. Por esas situaciones que cada uno de nosotros tenemos, también tenemos que clamar a Dios. Pero que no quede aquello en clamar a Dios por tu situación. Que no te quite el ver el dolor de otro. Amén. Y que puedas entonces, como hizo Jesús. Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y siguió Jesús probando a aquella mujer. Siguió Jesús diciéndole: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Cuántos de nosotros en el clamor, en la oración sin contestación, somos capaces de seguir clamando? Somos capaces de seguir diciendo: Señor, Señor, socórreme. Señor, ayúdame. ¿Cuántos? ¿Cuántos?
Dios hoy quiere desatar tu fe y tu valentía. Dios hoy quiere desatar, impartir sobre tu vida y sobre tu vida que me estás allí escuchando en tu casa, el poder que tiene la fe y la humildad. Aquella mujer tuvo esas dos condiciones poderosas delante de Dios, poderosísimas. No bastó con no responderle palabra, ella siguió clamando. No bastó con el rechazo de los discípulos, ella siguió acercándose al maestro. No bastó con aquella palabra que dijo Jesús: no soy enviado a ti, soy enviado a ellos. Ella siguió clamando: Señor, socórreme, Señor, socórreme. No bastó todo eso, que encima todavía le dice: no está bien darte a ti lo que tengo para mi pueblo. Y ella entonces, lejos de decir: bueno, Jesús, me estás tratando como un perro, está bien, yo te estoy pidiendo perdón, misericordia, pero ya al extremo. Lejos de eso, la fe de aquella mujer era tan poderosa, la humildad era tan grande, que le dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Humildad y fe. Reconocimiento y fe. Humildad porque aceptó su condición. No, pero yo voy a la iglesia, yo soy santo inmaculado, nunca me equivoco, nunca nada. No robo, no mato. Logré dejar de mentir, logré dejar de aquellas cosas que a Dios no le gusta, ya no las hago y vengo a la casa de Dios. Yo creo que ya Dios me puede venir a buscar. Aquella mujer sabía su condición. Nosotros tenemos que saber la nuestra, amados. Tenemos que saber que permanentemente estamos necesitando de Dios, que permanentemente erramos, que permanentemente nos equivocamos, que permanentemente fallamos. ¿Sí? Pero no para sentir un sentimiento de culpa, sino para clamar y acudir al Maestro, como aquella mujer. Sí, Señor, la humildad, el reconocer su nivel y esa fe de decir: esas migajas ya bastan para que mi hija sea sana. Ya bastan. Pero no dejes nunca de clamar. No aceptes el fracaso. No aceptes la ruina. No aceptes la enfermedad. No la aceptes. No aceptes las consecuencias del pecado. No lo aceptes, pero no lo aceptes en humildad. No digas: bueno, está bien, me lo merezco. No. Te equivocaste. Nos equivocamos. Tenemos esa condición que dijo la mujer, pero yo sé que una migaja tuya, Señor, me limpia. Yo sé que una migaja tuya, Señor, me alimenta. Yo sé que una migaja tuya, Señor, me liberta. Fe. Fe. Fe que mueve las montañas, fe que mueve los obstáculos, fe que mueve la mano de Dios. Fe. Amén. Amén. No tenemos la alabanza, sino le estaba pidiendo fe. Las montañas. ¿Quién sabe esa alabanza? A ver, ¿hay alguien que la sabe? Nadie. Y no la tenemos. Si no la poníamos. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Y acá se destraba el asunto. Las cadenas se rompen. La maldición se corta. Y el amor del Padre llega a aquella mujer. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Hágase contigo. Decile en esta hora: hágase conmigo como quiero. Decíselo: hágase conmigo como quiera. Lo dice el Espíritu Santo, lo dice su palabra, lo dice Jesucristo. Hágase contigo como quieres. El hecho de venir a la casa de Dios es una actitud de humildad. El hecho de decidir a venir a recibir su palabra es una actitud de humildad. Aquellos que vienen a servirle es una actitud de humildad. ¿Sí? Es una actitud de humildad, amados. Es un decir: Señor, con esta migajita no nos podemos congregar como antes, no podemos tener la libertad de antes, pero sé que si voy a tu casa, aunque vaya de tapaboca, aunque vaya, tengo que pasar por el alcohol en gel, pero con eso, Señor, yo sé que tú puedes hacer grandes cosas. Y aquellos que no pueden porque no están agendados, pero están allí están, o que por alguna de fuerza mayor no pudieron, pero que están agendados, están prendidos de la página mirando, porque yo sé, Señor, que tú a través de esta transmisión vas a hacer grandes cosas en mi casa. Y a veces por estar allí también puede tirarse allí, puede clamar allí y decirle: Señor, socórreme, porque mi familia necesita, porque mi casa necesita, porque yo necesito, porque mis hijos necesitan. Amén. Es esa desesperación por el milagro. Es esa desesperación por el milagro que te lleva a clamar y a olvidarte de tus rollos, aquellos rollos que tenían los discípulos. Despídela, maestro, despídela. Y el maestro, con ese amor que lo hace poner en un lugar mucho más alto del que vamos nosotros. Yo no sé si a usted se le representa, pero cuando yo veo esto que le dice: despídela, pues vienen gritando detrás de nosotros, veo como una escala mucho más inferior, y Jesús allí, a Jesús en alto, Jesús llevando aquel dolor por tener que estar probando a aquella mujer, a Jesús diciendo aquello, haciendo oídos sordos cuando el clamor de aquella mujer estaba allí delante de él. Aun cuando se postró delante de él, Jesús le tuvo que decir, porque Jesús quería darle el milagro, pero también quería hacer el milagro en su corazón. De nada hubiera servido que Jesús le hubiera liberado a su hija, pero que ella hubiera quedado atada, que ella hubiera quedado sin saber que aquel Jesús también la ama a ella. Por eso Jesús ya tenía el milagro hecho, pero quiso hacerlo en la mujer. Quiso decirle a la mujer: tú eres pecadora, lo has reconocido, y yo te amo y te acepto como sos. Simplemente te estoy probando. Cuando Dios no responde tu oración, no dejes de clamar, no dejes de postrarte, no dejes de pedir socorro, porque eso es lo que el enemigo quiere. Y él trabaja acá. Amén. Dale ese aplauso para Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Que bajes la guardia, que digas: está bien, soy pecador, Jesús no me escuchó, sigo. Y el enemigo te sigue atando. Seguí clamando, seguí clamando, seguí clamando, seguí clamando. No bajes la guardia del clamor y del pedir el socorro, de postrarte delante de Dios. No dejes. Persevera, porque esto tiene mucho que ver en lo que dijo Jesús: el que persevere hasta el fin. Esta mujer perseveró hasta el fin.
Y entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amén. No dejes de clamar, aunque no veas todavía la respuesta. No dejes de clamar. Este es el mensaje de hoy. Pero clama desgarrando tu corazón. Lo que yo quería transmitirte es esto: clama, no aceptes ninguna situación de ruina en tu vida, no aceptes ninguna situación de enfermedad en tu vida, no aceptes el ver un ser querido que se está muriendo y decir: bueno, esta es la voluntad del Padre. No lo aceptes. Clama a Dios. ¿Sabe cuánto estoy clamando, pastora? Hace como 5 años, 7 años, 6 años. No importa, seguí clamando, pero postrate delante de Él con la única actitud. Ella ni siquiera, porque si lo hubiera dicho estaría escrito acá, ni siquiera se enojó con los discípulos que la estaban diciendo que se vaya. Se enfocó en el milagro que necesitaba. Se enfocó en el milagro. Miren, amados, en el tiempo que llevamos en el pastorado he visto gente ceder a la falta de respuesta y aceptar la destrucción. Hemos visto y nos ha dolido en el corazón dejar de clamar por un hijo. No lo acepto, amados. No acepto ceder y dejar de clamar por un hijo, porque me cansé de orar, porque Dios no me escucha. Me acepto esta situación, tal vez sea lo que Dios quiere. Pues yo te digo que no. No. Dios no quiere tu destrucción. Dios no quiere tu enfermedad. Dios no quiere la enfermedad en tus hijos. Clama y Él te responderá. No lo aceptes. Mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Pero somos tan humanos que decimos: esto no se puede arreglar. Estamos orando por una hija espiritual de Tacuarembó. Diabetes, insulina dependiente. Ya tiene problemas en la vista. Con el pastor no estamos aceptando esa enfermedad para ella. No la estamos aceptando y estamos clamando. Y tal vez venga un domingo y venga igual. Y venga el otro domingo y venga igual. No podemos dejar de clamar. Dios puede hacerlo. Mis amados, si creemos que Dios no puede hacerlo, no tenemos la fe de esta mujer. No sueltes lo que Dios puso en tus manos para orar. Es un hijo, es un cónyuge, es tu familia, es tu hogar, es tu economía. Seguí clamando, seguí orando y seguí aceptando tu condición sin sentimiento de culpa. Sin sentimiento de culpa, pero sí diciendo: Señor, yo sé que tengo muchas cosas para arreglar, pero esas migajas ya para mí me alcanza. Y Dios te va a dar mucho más, como le dio a esta mujer. Le liberó a su hija, la sanó, la recuperó, y su hija
fue sanada desde aquella hora. Amados, somos llamados a romper la realidad que los incrédulos llaman utopías. ¿Es una utopía que esta pandemia se seque hoy mismo? Para los hijos de Dios no puede ser. ¿Es una utopía que Dios restaure una mano torcida? No. ¿Pero lo creemos? ¿Lo creemos? ¿O estamos mirando a ver si se hace el milagro? ¿Se hará? Para mí que no. A ver. Dudamos. Aquella mujer no dudó. Creyó y creyó. Amén. Lo que Dios quiere, no yo. Lo que Dios quiere, que este día tú te vayas sabiendo que la fe es la mejor herramienta que tenés para pelear, pero también la humildad. Ninguno de nosotros somos más que Dios. No querramos ser más que Dios. No querramos hacer las cosas mejores como Dios las haría. Sencillamente desde nuestra posición, desde nuestra humildad, desde nuestro reconocimiento que nada somos sin Dios. Desde allí le clamamos y le pedimos: Señor, socórrenos, porque no podemos con esta situación. Clama a mí y yo te responderé, dice Jesús. Clama es lo que hizo esa mujer. Clamó, perseveró. Cuando uno está esperando algo, como esta mujer, aquellas respuestas, aquellos silencios de Jesús, era como toda una vida sin escuchar la respuesta. Fue probada. Amén. Y la prueba no es fácil, pero te tiene que llevar a clamar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorarle un segundo. ¿Sí? Vamos a adorarle. Antes de que la transmisión se corte, yo quiero que tú le adores allí. Vamos a adorarle. Vamos a decirle: Espíritu Santo, ven. Seguimos conectados. Yo quiero que tú también recibas esta adoración en este día y que puedas, como esa mujer, decir: Señor, socórreme. Te necesito, Señor. Adóralo. Señor, Hijo de David, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Decíselo. Seguimos transmitiendo. Recibí allí en tu casa y decíselo al Señor. Decíselo. Espíritu Santo, ven. Yo sé que Él está llegando a tu casa. Yo sé que Él está llegando a tu vida. Decíselo. Invade este lugar, Señor. Clama a Dios. Decile: invade, Señor, Uruguay. Decíselo. Invade mi vida, Señor. Trae, Señor, a mis hijos a tu camino. Trae, Señor, la sanidad a Uruguay. Sana los cuerpos enfermos, Jesús.
Que tu aceite, Señor, sane, Señor. No cedas al susurro del diablo de que no se puede. Con Dios todo es posible. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dijo Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Decíselo. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Nos despedimos y te invito a que el sábado 19:30 te puedas conectar con el Ministerio Evangélico Vida en Abundancia. Te esperamos. Habrá palabra de poder, unción y milagros sobre tu vida. Así que el sábado 19:30, si no estás agendado, entonces conectate nuevamente y juntos vamos a tocar la mano de Dios y a desatar sus milagros sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso. Sí, Señor.